través de la transmisión. Bueno, en el segundo servicio voy a tener otro tema, entonces pueden también escucharlo si ustedes tienen el tiempo y les parece bien. Ok, Génesis capítulo 22 es el texto para esta mañana. Uno de los temas, uno de los episodios de la Biblia, yo creo que más llenos de sentimiento, es el capítulo 22 de Génesis. Os recomiendo que un día lo lean con detenimiento, puedan leer el capítulo que comenta Elena White en el libro Patriarcas y Profetas. Ella escribe sobre este capítulo, un capítulo solo dedicado en el Patriarcas y Profetas a este episodio de la Biblia, y es muy profundo. Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Okay. Ese es el capítulo, ¿verdad? Génesis 22. Estamos en la misma página. Hoy solo nos vamos a quedar en este capítulo, en este tema, ¿ok? Quizás en el otro sermón podamos utilizar más textos de la Biblia. Hoy solo vamos a estar en este y quizás uno de Hebreos. Ok, oremos para comenzar. ¿Listo? El estudio. Señor, gracias por la linda oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y hacerlo en libertad. ¿Cuántas personas hoy en países, Señor, como quizás Corea del Norte, Arabia Saudita, no pueden estudiar tu palabra en libertad, Señor? Y oramos por ellos, por los misioneros que escondidos en sus casas tienen que leer la Biblia, y nosotros tenemos la linda oportunidad de poder hacerlo en libertad, Señor. Agradecemos por eso. Gracias por escucharnos en Jesús. Amén. Bien, aconteció, verso 1, después de estas cosas, que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. De paso, no sé si ustedes han leído anteriormente esa expresión de heme aquí, pero tengamos mucho cuidado cuando le decimos a Dios heme aquí, porque puede ser que Dios nos mande a hacer algo que nos cueste, ¿verdad? Por ahí estaba Isaías, en visión, Isaías capítulo 6, ¿se acuerdan? ¿Quién irá de parte de nosotros? Dijo la deidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, estaban ahí los tres en la visión de Isaías capítulo 6. ¿Quién irá de parte de nosotros a darle este mensaje a este pueblo? ¿Verdad? Era un mensaje duro. Y dijo Isaías: I will go. Yo iré. Joven Samuel, un chamaquito, chiquito, ¿verdad? Pequeñito. Los hijos de Elí se estaban portando mal. Elí era así un mal papá. Y entonces Dios llama a Samuel de noche, un niño, jovencito. Y entonces cuando lo llama, ¿qué dice Samuel? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Heme aquí. Aquí estoy. Y le pidió que hablara, que le dijera a Elí que los hijos iban a morir porque estaban portando mal. Dura tarea. Durísima. Bueno, Abraham no fue la excepción. De hecho, este fue peor, en el sentido de que fue una prueba nivel pro. ¿Ok? ¿Y qué le pidió Dios a Abraham? Verso 2. Por favor, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, por si acaso, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como holocausto o sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré.
Subrayen la palabra te diré en sus mentes o en sus Biblias. Pues si no quieren subrayar la Biblia, pues no la subrayen o subrayenla en sus mentes, porque esa es una frase importante para el tema de hoy, quiero decir. Ok, cuando nosotros leemos la Biblia muy superficialmente, pues decimos, uy, qué pesar, ¿no? Pero vamos a pensar un poco en lo que implica este mandato. ¿De dónde venía Abraham originalmente? ¿De dónde él procedía? Ur de los Caldeos, región pagana, ¿verdad? Politeísta, o sea, con muchos dioses y dioses y dioses. Idólatra, en otras palabras, muy bien. Una de las cosas que marcó en la mente de Abraham el servicio a Dios era que Dios, el Dios Jehová, o sea, nuestro Dios, a diferencia de los dioses paganos que tenía otras naciones y otras regiones y todo lo demás, el Dios Jehová nunca exigía sacrificios humanos, nunca. Distinto a los dioses paganos que eran creados por los hombres, ¿no? De paso, hechura humana, ellos exigían sacrificios humanos. Los egipcios sacrificaban personas a sus dioses. Los babilonios ofrecían, los asirios ofrecían personas, sus hijos a sus dioses. Y pues uno podría hablar mucho de eso, ¿no? Sus prácticas, cómo eran los hornos donde se ponían a los niños y se encendía eso y los niños eran quemados y eso era un sacrificio para los dioses de ellos. Bueno, el Dios Jehová nunca, distinto a los dioses paganos, exigió sacrificios humanos. Curiosamente. Cuando Dios le invita a Abraham a sacrificar a su hijo, ¿cómo creen ustedes que enfrentó esa invitación a Abraham? Sonó raro en su mente, muy raro. ¿Será el Dios mío el que me está hablando? ¿Será mi mente? ¿Escuché bien? ¿Será que comí mucho frijol anoche? ¿Muchas pupusas? ¿Falafos? Ok. El asunto es que Abraham no fue la primera vez que escuchó a Dios. Abraham llevaba escuchando a Dios más de 30 años. Es más, más de 40 años. Porque, claro, digamos que Abraham recibió la promesa como a los 65, 70 años, más o menos. La promesa, o sea, de que iba a ser papá. Y llegó a ser papá a los 100. O sea, ya había pasado 30 años siendo amigo de Dios. Y para este entonces, Isaac ya era adolescente, tenía cerca de 17 años. Abraham llevaba conociendo y escuchando la voz de Dios por lo menos unos 45, 50 años. La conocía muy bien. Y él sabía perfectamente que quien le había hablado era Dios. Pero ¿por qué a Isaac como sacrificio? Si al fin y al cabo usted me lo dio a mí, pues iba a ser la descendencia, iba a ser el medio por el cual van a venir muchas otras naciones y finalmente el Mesías. ¿Por qué? Y el corazón de Abraham se atribuló, o sea, se llenó de dificultad, se llenó de una oscuridad de pensamiento y de sentimiento, porque era una prueba que rompía todo lo que él esperaba. O sea, es que no lo esperaba, no lo esperaba. Rompía todo lo que Abraham tenía en su mente referente a su Dios. Pero solo tenía una opción: obedecer. Obedecer. Y es que, hermanos, ante el mandato de Dios, solo una opción tenemos: obedecer. Cueste lo que
cueste. De hecho, ustedes están aquí porque han decidido obedecer, by the way. Ustedes podrían estar afuera cumpliendo el turno de las 8 o de las 9 de la mañana, como muchas personas en Nueva York, como miles y millones de personas ahora en Nueva York afuera. Ustedes han decidido obedecer. Cueste. Quizás en sus casas el esposo se molestó, sus hijos, ¿no? Ay, ¿usted para qué va para allá? En nuestros países, qué tontería eso de la religión, ustedes decidieron obedecer. Abraham, verso 3, se levantó muy de mañana, arregló o enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. De paso, nosotros entendemos que Abraham no despertó a Sara esa noche. De paso, Abraham se quedó orando esa noche tratando de entender, ¿era Dios quien me habló y todo lo demás? Y nosotros entendemos que no llamó a Sara, su esposa, ni le comentó porque él sabía el amor y el afecto que tenía Sara para con su hijo. Y Abraham sabía que si Sara se enteraba de lo que Dios le había pedido, no le iba a permitir que se llevara a su hijo. Era un poquito más valiente la fe de Abraham que la fe de Sara, un poquitico más valiente. De hecho, fue Sara la que le invitó a Abraham a acostarse con Agar, ¿no? También. Entonces, como que Sara le costaba un poquito creerle a Dios. Y lo que hizo Abraham fue ver el corazón acostada a Sara y dijo, no puedo. Tomó a su hijo, lo despertó. A Isaac no le costó entender que tenía que hacer un sacrificio porque era costumbre para ver a su papá que desde temprano se levantaba a hacer sacrificios a Dios. Recuerden que algo típico de Abraham era que donde él iba, ¿qué hacía? Levantaba altares, ¿verdad? Y eso servía de testimonio. Entonces para Isaac no fue raro recibir la invitación de su papá de que tenían que ir, y era noble Isaac, ¿verdad? Era un corazón manso, sencillo. De paso, era un prototipo de Jesús, ¿verdad? Del corazón de Jesús, sensible a dar. Ok, 2 siervos suyos se fue, Isaac y su hijo. Ok, verso 3, segunda parte, cortó leña para el holocausto y se levantó yendo al lugar que Dios le dijo. Verso 4, primera frase. Al tercer día. ¿Saben, hermanos? Yo estuve de paso, el lugar donde finalmente Abraham sacrifica a Isaac es donde hoy está construida la ciudad de Jerusalén antigua, ¿no? Es justo ese monte donde Jerusalén está hoy construida, donde Abraham estuvo con Isaac. Pero aquí el punto es que desde el lugar donde estaba Abraham, cuando recibió el llamado a sacrificar a su hijo, hasta el lugar donde Abraham sacrificó o iba a sacrificarlo, pues son por lo menos unos 90 o 100 kilómetros, yéndose muy lejos. O sea, unas 60 millas quizás, por ahí, más o menos, 50, 60 millas para hacerlo. Ok, el tiempo que usualmente se toma una persona para hacer este trayecto era un día. Recuerden que era caminando, ¿no? O en animal, sobre animales. Ok, ¿cuánto tiempo tomó Abraham? 3 días. ¿Por qué creen ustedes que se tomó 3 días Abraham? No quería llegar, muy bien. No quería llegar. Quería escuchar la voz de Dios que le dijera, yo creo en que tú me vas a obedecer, no tienes que hacer esto. O sea, como cuando yo me portaba mal en el colegio, que era muy de costumbre, de paso, no hacía tareas, me costaba mucho hacer tareas, y siempre llamaban a mamá, ¿no? Y entonces, cuando yo sabía que mamá se enteraba que yo no estaba haciendo tareas del colegio, yo me iba a pie hasta la casa, eso era 10 minutos, pero yo no quería llegar, eso era eterno, porque sabía que eso era, bueno, castigo seguro. Igual, ¿no? Abraham pasó 2 noches, hermanos. Desde la primera noche que recibió la invitación hasta cuando llegó, pasó 2 noches, o sea, 2 días caminando.
y las 2 noches las pasó en oración. Patriarcas y Profetas dice que él pasó noches de agonía tratando de entender por qué Dios le había pedido esto. Orando para que Dios le hablase y le dijera otra vez que sí era lo que él estaba pidiendo. Que le comprobase, que le diera otra vez el sí, yo fui el que te dije. Y Abraham luchó en oración 2 noches y al día siguiente se paraba a caminar, pues para seguir la ruta. Y luego llegaba, cogió esa noche, lo agarró la noche y Isaac durmió, sus 2 siervos durmieron, pero él se quedó despierto orando a Dios. Esperando una respuesta de Dios que le dijera, no, ya no, yo sé que usted me va a ser fiel, o que le dijera, sí, yo soy el que te estoy pidiendo, ve y lo sacrificas. Un silencio en el aire de parte de Dios. ¿A qué se acuerdan ustedes este episodio? Cuando Jesús iba a ser entregado. Clamaba. Los puso a orar, pero ellos rápidamente, Jesús veló. Clamó al Padre. Ahora miren, les voy a dar una clave. Anótenla. Cuando Dios te pide a ti hacer algo y luego Dios guarda silencio, el silencio es una respuesta en sí. Y el silencio es, sigue haciendo lo que yo te pedí que hicieras. O sea, si Dios te pide hacer algo y no vuelve a decir nada, la respuesta de Dios en el silencio es, continúa. Yo no he cambiado. Dios le dijo a Jesús, desde la eternidad, el punto final es la cruz, el Calvario. Esa es la meta. Jesús dijo, yo voy, porque Jesús voluntariamente decidió ir al Calvario. Desde la eternidad, desde que se dio la rebelión de Lucifer y se reveló el plan de salvación a los ángeles, Jesús dijo, yo iré, heme aquí. Jesús también dijo, heme aquí. Y cuando en el Getsemaní, horas antes de la cruz, Jesús clamó para ver si había otro plan, un segundo plan, un plan B, el Padre enmudeció. Pero el silencio del Padre era en sí una respuesta. ¿Y cuál era la respuesta? Keep walking. Mantente caminando. Straight down. Hasta el fondo. Y Abraham clamó a Dios. Clamó. Y en silencio Dios se mantuvo. Y el silencio de Dios era, Abraham, sigue adelante, sigue así con valor, con valor. Ahora, hay algo interesante, que a veces nosotros, por andar pensando en otras cosas, olvidamos cuando Dios nos habla a nosotros, y son los detalles de las palabras de Dios. ¿Los qué? Detalles. Look at this. Durante 3 días Abraham pidió volver a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? 3 días Abraham estuvo tratando de decir, afinando el oído. Pero lo que a Abraham se le había olvidado era que Dios en el versículo 2 le había dicho a Abraham que la próxima vez que ellos dos, o por lo menos que Dios hablaría a Abraham, sería cuando él estuviese en el monte. La palabra o la frase que yo les pedí a ustedes que subrayasen. Yo te diré. O sea, ahora estamos hablando, ¿right? Estamos hablando, yo le estoy pidiendo que sacrifique a tu hijo. La próxima vez que yo voy a abrir mi WhatsApp para ver tus mensajes y yo te voy a responder tus mensajes va a ser cuando tú ya estés en el lugar. Pero a Abraham se le olvidó ese pequeño detalle, ¿no? De manera que si Abraham hubiese ido rápido, pues habría tenido una respuesta rápida. Pero obviamente eso nosotros lo sabemos ahorita. Pero en ese momento era otro cuento, ¿no? En ese momento era una agonía que, como nosotros hemos pasado agonías. Sí, o sea,
Nosotros vemos la historia de la gente siempre de este lado, ¿no? Pero cuando la gente está allá afuera en el campo de batalla, uno no ve para ningún lado, sino como que uno, como los caballitos, ¿no? Sí, sí. Pero el punto es que pasa algo interesante, el verso 4. Al tercer día levantó Abraham su mirada o sus ojos y vio el lugar de lejos. Dice Patriarcas y Profetas que en ese momento él escuchó y sintió la voz de Dios que le dijo, ese es el monte. Y cuando Dios le dijo, ese es el monte, esa fue la respuesta que Abraham necesitaba escuchar para decir, Dios si quiere que yo lo sacrifique. Ese es el monte. No fue más. A veces las respuestas de Dios son cortas, porque no es lo que nosotros queremos escuchar. Y ese es el problema. Que generalmente nosotros cuando oramos a Dios es porque queremos que Dios nos diga lo que nosotros queremos que escuchar o hacer. ¿No? Abraham estuvo orando para que Dios quitara el mandato y sin embargo Abraham lo único que volvió a escuchar 3 días después fue, ese es el monte. Abraham en esa expresión, ese es el monte, entendió que no había vuelta atrás. Lo mismo con Jesús, porque este episodio del Salmo de Génesis 22 no es otra cosa sino era una representación en miniatura de lo que iba a ser Mateo 26, Mateo 27, los 2 capítulos de la pasión de Cristo. Estos versículos era una representación en miniatura de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús por la humanidad. Ya vamos a terminar. Oh sí, vamos a terminar. Ok. Verso 5. El verso 5 es genial. Es lo mejor. Por lo menos hasta ahí vamos a quedar nosotros en esta mañana. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Génesis 22, verso 5, para los que lo están buscando. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros leemos el texto en el idioma en que fue escrito, que fue hebreo, obviamente nosotros a veces por las traducciones perdemos de vista algunos detalles importantes, ¿verdad? En el texto. Resulta que en el hebreo existe, es como un modo verbal, es un modo verbal o una fuerza verbal, ¿verdad? Dentro de los verbos hay fuerzas verbales como, por ejemplo, está el subjuntivo que es, el subjuntivo demuestra como deseo, ¿verdad? Por ejemplo, yo quisiera helado o yo quisiera ir a la playa, ¿verdad? ¿Será que puedo hablar con usted? Esa forma de expresarse es subjuntiva, es como que demuestra un deseo, ¿verdad? Un anhelo. ¿Será que puedo hablar con usted, hermana? Quisiera, desearía poder tener un espacio para hablar con usted. ¿Entienden el punto, verdad? Eso es modo subjuntivo. En el hebreo existe algo que se llama el coortativo. ¿Cómo se llama? Coortativo. Eso, si ustedes toman las clases de hebreo conmigo van a aprender esto y muchas cosas más. De paso, el coortativo. ¿Qué hace el coortativo? El coortativo es una fuerza verbal o un modo verbal, como queramos llamarlo, que revela una certeza, una seguridad de que lo que se está diciendo va a suceder, de que la acción que se va a decir es sí o sí. Eso se ve únicamente en el texto, pues cuando usted hace el análisis morfológico de las palabras. Bueno, resulta que en el versículo 5 aparecen 3 verbos
muy interesantes. 2 de los 3 verbos son coortativo y uno es imperativo, pero que es imperfecto, que en el hebreo funciona como futuro. O sea, 2 son coortativos y uno es futuro simple, como yo voy a ir o yo iré, ¿verdad? Sí, como yo iré a la playa, yo iré a... Son futuro simple, ¿ok? Eso es sencillo, listo. 2 son coortativo y uno es futuro simple. Les voy a decir cuáles son los coortativos. Y ustedes se van a dar cuenta que ahí hay un punto muy interesante y ese va a ser la cereza en el pastel de hoy. ¿De acuerdo? Verso 5. No, esperad aquí con el asno, ese es imperativo. Sí. Después de ese aparecen 3 verbos. Primero, el primer coortativo es ese. Yo y el muchacho iremos hasta allí. Ese es coortativo. ¿Ok? El segundo es futuro simple. Adoraremos. Y el tercero es coortativo. Es como un sándwich. El muchacho y yo volveremos. Ahora, ¿ustedes entienden lo que ustedes están leyendo? No sé. ¿Qué iba a ir a hacer Abraham? ¿Sacrificar a quién? A Isaac. Entonces, es que a mí se me eriza la piel. Entonces, ¿cómo Abraham le dice a sus siervos con una certeza, el muchacho y yo iremos? Él adoraremos. Y el muchacho y yo, tal cual como nos vamos a regresar. O sea, en las palabras de Abraham había una fuerza de fe, padre de fe, una fuerza verbal que decía, una confianza. Él y yo iremos, y él y yo, tal cual como vamos a regresar. It's not an option. Ok, dijo Abraham, yo lo mato si eso es lo que usted me pide, pero usted lo resucita. Eso se llama, con mayúsculas, 2 letras, fe. Eso se llama conocer a Dios. ¿Quieren que les muestre esto? Hebreos capítulo 11. Es la versión de Pablo. Yo sé que ya es hora de terminar, pero esto está bueno, ¿cierto? Next time, no. Invíteme más tiempo y tenemos todo un sábado para predicar. No, mentiras, ya, este es solo el último texto, hermana. Hay que venir más seguido, ¿no? Ok, Hebreos 11 es la versión de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sobre la historia de Abraham, ese episodio. Dice, capítulo 11, verso 15. Perdón, verso 17, 11, 17 de Hebreos 11, 17. ¿Ok? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Porque Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abraham dijo, all right. Yo me siento a esperar el momento cuando usted ¿qué? Lo resucite. Yo lo mato, pero usted lo resucita. Punto. Se acaba el partido y se acaba la agonía. Eso es fe. Por esa razón,
Santiago, si ustedes pasan la página, ¿cómo le llamó Dios a Abraham? My friend, my fellow. O sea, Dios le decía a Abraham, hey Fox, ¿no? Así, no eran, era algo mucho más que mí. Hermanos, no puedo decir mucho porque no me invitan a predicar más. Yo creo que cada uno de nosotros podemos sacar conclusiones, ¿verdad? Sí, yo creo que no hay mucho para decir. Creo que la Biblia ha dicho suficiente. ¿Cómo está nuestro nivel de fe? Be careful, be careful. Don't say, no mentiras, digámoseme aquí que el Señor nos pruebe y salgamos, sí, fortalecidos. La respuesta de la prueba será que crecer, ¿no? Hermanos, el Señor les ayude. El Señor les ayude, les guarde, les anime en la fe. Por si acaso, el COVID posiblemente fue esa prueba para nosotros. Ya, posiblemente el COVID, el hecho de estar usando mascarilla y todo este drama que hemos vivido, quizás es una prueba para nosotros. Y quizás por muchos días hemos clamado a Dios por respuesta y quizás, ay Señor, quita este COVID. Aquí nos pusiéramos a contar las historias, yo creo que cada uno lloraría, ¿cierto? ¿Cómo fue toda esta pandemia para nosotros? Pero que el Señor nos anime. Que aún pasar por esta prueba de la pandemia y todo lo que ha implicado, el trabajo, las crisis y toda esta cosa, pueda ser una oportunidad para crecer. ¿Ok? ¿Oramos al Señor? Oremos. Nos colocamos en pie, por favor. Señor, gracias por la linda oportunidad de poder estar reunidos aquí en tu templo. Gracias porque hablaste a nuestros corazones e inspiraste nuestras vidas. Permite que pueda ser este mensaje afianzado en nuestros corazones, de manera que nuestra vida pueda ser la manifestación genuina de tu voluntad. Gracias por escucharnos en Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los interesados en el curso de